Hoy les voy a hablar de un tema crucial en la medicina de urgencias, en la medicina interna y en la cardiología. Les voy a hablar del dolor en el pecho, haciendo énfasis en el dolor en el pecho agudo, que es donde se produce el mayor número de errores en el diagnóstico. Esta charla de hoy la he titulado Errores más frecuentes en el diagnóstico del infarto del miocardio. Debemos comenzar diciendo que las enfermedades cardiovasculares constituyen la primera causa de muerte en el mundo. 22 millones de personas mueren todos los años víctimas de enfermedades cardiovasculares. Por demás, estas enfermedades y estas situaciones que surgen alrededor de estas enfermedades producen el mayor número de demandas judiciales, de demandas legales en Estados Unidos y en el mundo entero. Hay una distancia considerable entre lo que viene en los libros cuando uno es estudiante, residente de cardiología, residente de medicina interna, y lo que muchas veces tenemos que enfrentar en los servicios de urgencias o en nuestras consultas de cardiología. Cuando ustedes ven mi charla El infarto, un azote para la humanidad, ahí yo hablo de la primera descripción del dolor que se produce en el infarto, descrito por William Heberden en 1768. Él decía que era un dolor opresivo, punzante, que se irradiaba al brazo izquierdo, al cuello, a veces a la mandíbula. Después vino Lindman y dijo que había una irradiación contralateral hacia el brazo derecho, a diferencia de la irradiación que habían descrito hacia el brazo izquierdo. Bien, a veces se acompaña de náuseas, vómitos, sudoración, sensación de muerte inminente. Eso es lo clásico, eso es lo que viene en el libro. Ahora, cuando nos enfrentamos a pacientes en urgencia, suceden una serie de situaciones que pueden mitigar la intensidad de ese dolor. Se llaman síntomas atenuados. ¿Cuáles son las personas que pueden atenuar la sintomatología? Los diabéticos. El umbral del dolor de los diabéticos es muy alto y a veces o no manifiestan dolor o lo manifiestan muy tenuemente y sin irradiación a ninguna parte. Esta es una categoría de paciente con la cual hay que tener mucho cuidado cuando se analiza un dolor en el pecho. Está otra categoría que son los hiperuricémicos, es decir, personas que sufren de urea alta por diferentes motivos. Estos pacientes también mitigan la intensidad del dolor. Lo mismo sucede con los alcohólicos crónicos, con los pacientes psiquiátricos. El discurso es incoherente, puede ser incoherente o inclusive negar el dolor. Hay una situación que es frecuente y es una mala comunicación de parte y parte. Una, de parte del paciente, que no nos habla con claridad lo que está sintiendo,
y otra de parte del médico que no explora bien la sintomatología que le están refiriendo. De manera que ahí empezamos ya a tener algunos problemas en el diagnóstico del infarto, y es el dolor mitigado, el dolor que no es típico, el dolor que no es aquel que nos describen en los libros. Ahí tenemos el primer gran problema. A este se une otra situación, que son las malas interpretaciones eléctricas, es decir, las malas interpretaciones del electro por diferentes razones. Es decir, tenemos un paciente en el cual tenemos sospecha de un infarto, pero el electro no tiene claridad, no encontramos las manifestaciones eléctricas típicas. Ya lo hemos dicho, como el supradesnivel del ST, el punto J elevado, la convexidad superior, es decir, la morfología, el lomo de delfín. De eso vamos a hablar en otra charla sobre manifestaciones eléctricas del infarto. Ahí tenemos en el mal diagnóstico eléctrico una, que no se le haga un número adecuado de electro al paciente. El paciente llegó, se le hizo un electro, se vio, vemos que es normal y se egresa, se manda para su casa. Hay otras situaciones en que el electro no capta, no recoge el infarto, como es cuando son infartos muy pequeños, infartos no transmurales, es decir, infartos que afectan el músculo hacia el centro, pero no atraviesa toda la pared como suele suceder. Ya habíamos hablado en la charla del infarto, un azote para la humanidad, de que el infarto esté ubicado en zonas que habitualmente no se exploran desde el punto de vista electrocardiográfico. Ahí tenemos los infartos de la cara posterior del corazón. El electro que se hace habitualmente en el mundo recorre las precordiales anteriores de B1, de V1 a V6, y eso está recogiendo la cara anterior y lateral del corazón, pero la cara posterior no se explora. Para ello habría que hacer derivaciones V7, V8 y V9, eso casi nadie lo hace. El infarto puede quedar enmascarado en situaciones como, es decir, el paciente tiene clínicamente un infarto, nosotros no tenemos duda de ese infarto y sin embargo no estamos obteniendo un electro que traduzca ese infarto. Ahí están las alteraciones electrolíticas, es decir, que existan trastornos con el sodio, con el potasio, con el cloro, o que concomite el infarto, sobre todo si es en la porción anterosectal, con un bloqueo completo de rama izquierda. Ahí entramos en una disyuntiva eléctrica que hay que tener mucha pericia para diferenciar una cosa de la otra. De manera que desde el punto de vista eléctrico hay situaciones que ya he mencionado que nos pueden dejar por fuera el diagnóstico del infarto. Ahora bien, recordemos que el infarto se diagnostica clínicamente y ya hemos dicho las limitaciones, eléctricamente y ya hemos dicho las limitaciones, y la otra forma es la enzimática. La enzimática es la que, a mi modo de ver, mayores problemas y confusiones produce. ¿Por qué? Porque las enzimas que se mueven en el infarto lo hacen por diferentes razones ajenas a un infarto.
A la que más se usa actualmente son las troponinas, y hay un delta de troponina, que es una cuenta que hacemos vinculada a la cuantificación de esta enzima, que de eso hablaremos más adelante. Pero estas enzimas se pueden elevar en otras situaciones, como el tromboembolismo pulmonar, las punciones que se le hacen al paciente, la fiebre, la tirotoxicosis. Otras enfermedades la pueden mover estas enzimas, y no tiene que ver absolutamente nada con un infarto. Hay una situación que conlleva a errores que yo la he denominado cara vemos, corazones no sabemos. Se produce sobre todo en médicos jóvenes, poco entrenados, que dan por hecho que una persona joven que llega con un dolor en el pecho al servicio de urgencia, pues lo descarta, dice, este tiene 30 años, tiene dolor en el pecho, a esta edad es muy poco frecuente el infarto, yo nunca he visto un infarto a esa edad, y lo manda para su casa, lo egresa. Los que llevamos años en esto somos también supremamente desconfiados con los pacientes jóvenes y dolor en el pecho. Uno, porque hay causas que producen infarto a edades jóvenes. Uno, que las coronarias, el origen de las coronarias no sea en los troncos principales, en los sitios habituales. Otra, que existan puentes miocárdicos, es decir, bandas de músculo que aprietan una coronaria y le interfiere el flujo de sangre que lleva hacia el músculo cardíaco. Puede darse otra situación, y es la hipertrofia del ventrículo izquierdo, y esto es muy frecuente en jóvenes que hacen ejercicios, que se produzca engrosamiento o hipertrofia de las paredes del ventrículo izquierdo. Hay otra causa que es relativamente frecuente en personas jóvenes, y es que las coronarias, las arterias coronarias, que son las que le dan la sangre al corazón, ya he dicho que el corazón es un buen órgano solidario porque escoge para él exactamente la cantidad de sangre que necesita, y la demás pues la manda al resto del organismo. Hay una situación que es el espasmo, es decir, las arterias se aprietan, disminuyen la luz, y eso compromete la irrigación del músculo cardíaco. Entonces aquí tenemos otra situación. Miren que ya tenemos problemas en el diagnóstico del infarto clínicos, tenemos problemas eléctricos, tenemos problemas enzimáticos y tenemos problemas de apreciación. Caras vemos, corazones no sabemos. Estas apreciaciones también llevan a errores en pacientes que llegan a los servicios de urgencia en estado de embriaguez. Ahí tenemos un grave problema porque nos comentan un dolor en el pecho, pero no saben bien, no se comunican bien. Hay pacientes que llegan drogados a los servicios de urgencia, y les comento que las drogas producen muchos espasmos de la coronaria y con ello dolor en el pecho. Miren ustedes que el diagnóstico del infarto puede ser complicado y puede ser engorroso. Hay
un cuarto elemento de diagnóstico que utilizamos en todos los lugares donde existe un ecocardiógrafo, y es el diagnóstico ecocardiográfico del infarto. Cuando nos mandan pacientes a eco con dolor precordial en estudio, nosotros lo que buscamos es si hay alteraciones de la contractilidad en algún segmento del corazón. Harvey Feigenbaum es un norteamericano que hizo una segmentación del corazón, lo dividió en 16 segmentos, y para el eco transesofágico en 17, que es relativamente sencilla si uno ve que hay algún segmento que no se mueve o que se mueve disincrónicamente, es decir, si debía ser para abajo y coge para arriba, uno da alteraciones segmentarias de la contractilidad, y ya ese dato juega con el dolor en el pecho. Ahí ya pero hay situaciones en que uno tiene el dolor precordial y todavía no se han producido alteraciones segmentarias, porque el eco se está haciendo muy precozmente, y con el eco sucede lo mismo que con los electros. Hay que hacer un número adecuado de ecos hasta que se descubra la patología de base. Entonces, hay situaciones en que el eco es normal y el paciente tiene un infarto. Ramona Snyder, una norteamericana, nos dice que hay un periodo en que las células carentes de nutrientes no están muertas, que es la fase de infarto. Infarto es muerte de grupos celulares, y que esas células están moribundas, y que en esa etapa hay un ligero desorden en la organización celular, pero que todavía no se manifiesta por compromiso de la contracción. Hay otras situaciones que concomitan con el infarto o con el dolor torácico agudo. La más frecuente de todas es la osteocondritis. Entre el 20 y el 30% de las personas infartadas van a urgencias por un dolor, pero cuando el médico les aprieta el pecho, la unión costo-external, manifiestan dolor, y es porque tienen efectivamente inflamada toda esa zona. Ahora bien, tenemos un problema, y es que concomita esa situación con un infarto real del momento. Les digo que la osteocondritis es la causa, el diagnóstico con el cual se manda para su casa a los pacientes con mayor frecuencia. Es decir, que la osteocondritis es la razón que mayor número de equivocaciones produce en el diagnóstico del infarto agudo. De manera que esto hizo que surgieran las unidades de observación para pacientes con dolor precordial. Hay otra situación, que es los síndromes de regurgitación esofágica, de espasmo esofágico, que concomitan de alguna manera con el infarto y puede llevar a confusiones. Y hay una situación que a lo mejor les va a parecer inaudita, incomprensible, pero es real. Y es que el médico, sobre todo médicos generales, bisoños, no sepa diagnosticar eléctricamente un infarto, que no sepa identificar en el electro un infarto. Los equipos de electros actuales, los modernos, tienen un software que hacen diagnóstico,
Pero ese software, y lo digo con la mayor humildad del mundo, no ha podido superar la capacidad humana, la capacidad médica, la capacidad cardiológica para definir un infarto. A veces hay infarto y te puede decir hay alteraciones en el electro, pero no sabe qué tipo de alteraciones. Entonces, tenemos médicos que se guían por el diagnóstico que da el equipo y nosotros a nuestros estudiantes no le permitimos eso. No, tenemos que mirar qué es lo que está sucediendo realmente en la inscripción de un electro. De manera que hasta aquí hemos hablado de los principales errores paso a paso que se pueden cometer desde el punto de vista médico en el diagnóstico del infarto. Les quiero repetir para terminar que en Estados Unidos esta es la principal causa de demandas médicas. Yo recuerdo cuando nos dan la inducción para trabajar en una clínica o un hospital en Estados Unidos, generalmente un abogado es quien hace estas charlas porque son médicos legales. Entonces, por ejemplo, yo en un hospital sacaron una diapositiva donde había un tiburón y al lado un delfín. Y ahí proyectada la vista, un tiburón y un delfín. ¿Y qué significa esto? Dijo el profesor. Pues bien, es fácil. Nosotros los abogados somos el tiburón, ustedes los médicos son el delfín. Por tanto, nosotros siempre los estamos acechando para cobrarle el error en el diagnóstico del infarto. Este era el mensaje que yo le quería dar hoy. Muchas gracias por la atención prestada. Les pedimos que se inscriban en nuestro canal, que le den a la campanita para que les lleguen las comunicaciones y que se recuerden siempre del eslogan nuestro: queremos crecer en número y en sabiduría. Esa es nuestra razón de ser. Muchas gracias.